Muy buenos días amigos de Unipanamericana, mi nombre es Ronald Ramos, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas séptimo semestre. Hoy vamos a estar trabajando sobre un proyecto que nos va a permitir intercambiar información por medio de una red de datos. Esto lo vamos a realizar por medio de un sistema cliente-servidor, donde el cliente enviará una petición o un mensaje y el servidor ejecutará una respuesta. Ellos se comunicarán físicamente a través del protocolo HTTP, pero para eso nosotros vamos a utilizar los sockets, donde nos ayudará a realizar una conexión eficaz. Para lograr tener un socket necesitamos que un programa sea capaz de localizar al otro, que ambos programas sean capaces de intercambiar información. Esto lo vamos a realizar directamente desde el área de la programación en Java. Vamos a comenzar a programar nuestra aplicación. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto le vamos a dar por nombre chat, ya que vamos a estar realizando un chat donde el servidor y el cliente podrán intercambiar información, podrán estar comunicados entre sí. Vamos a darle chat socket. Vamos a darle next y le vamos a dar finalizar. Ya teniendo nuestro proyecto nuevo, vamos a crear nuestra primera clase, que va a ser la clase servidor. Por tal razón le vamos a dar por nombre servidor. Listo, ya estamos en nuestro entorno de desarrollo. Lo primero que vamos a hacer es comenzar a importar esas librerías que vamos a necesitar, que contienen todas esas clases que vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto. Hagamos la programación, vamos a importar la librería java.io. Vamos a importar la librería java.next. Muy importante esto que viene a continuación. Vamos a importar una librería que es la java.swing, ya que en esta ocasión vamos a estar trabajando con ventanas, con frame. Lo vamos a hacer un poco más didáctico para que podamos observar la información dentro de una ventana como tal. Entonces, para ello también vamos a importar la librería java.wat. Listo. Vamos a comenzar ahora programando nuestro main, nuestro método main, y le vamos a decir que va a recibir como parámetro un string. Le vamos a decir que va a recibir como parámetro un string y vamos a abrir nuestra clase. Listo, public static void main, nos falta un void. Y vamos a comenzar a programar. Ok, vamos a realizar la programación de nuestra ventana como tal, que va a ser por donde el cliente o el servidor van a poder ver esos mensajes. Para ello vamos a crear un frame, jframe, y le vamos a decir que se va a llamar ventana. Ventana va a ser igual a new frame, new jframe, y esta misma va a tener como título mi chat. Ok, ya tenemos nuestra ventana. Vamos a crear ahora el layout. Vamos a decir que new flow layout, nos estamos indicando que estamos creando un nuevo layout. Listo, vamos a seguir con la programación. Entonces ahora vamos a decir que ventana.set default close operation, donde estamos indicando que la ventana se va a abrir por default. Inmediatamente que corramos nuestra aplicación, la ventana va a tener la oportunidad o se va a abrir por default. Entonces, ya teniendo nuestra ventana, vamos a comenzar ya como tal a realizar la programación del socket, que es por donde nuestro
sistema cliente-servidor o nuestros dos programas servidor-cliente van a lograr ejercer una comunicación. Estamos creando nuestro servidor, entonces vamos a decir que server socket yo igual a null. Vamos a decir que socket punto cliente. Esta será la variable que nos va a ayudar a ejercer la comunicación entre el cliente y el servidor. Vamos a decir que el data crea una variable buffer. Vamos a crear nuestra primera variable buffer reader, que nos va a permitir leer todo lo que salga del teclado como tal. Esta variable la vamos a llamar entrada, como hicimos anteriormente. Vamos a crear también una variable data output stream. Y esa variable le vamos a dar salida. Estas variables son las que nos van a ayudar a recibir toda esa información que bien llega y sale del teclado como tal. Vamos a crear también una variable que va a ser de tipo string, que se va a llamar llegó, y no la vamos a declarar todavía. Listo, vamos a declarar o crear nuestro primer objeto, que va a ser de tipo server socket. Y le vamos a decir que se va a estar comunicando a través del puerto 5000. En el anterior programa habíamos utilizado la consola para comunicarnos, pero en esta ocasión vamos a estar utilizando ventanas. Por tal razón vamos a utilizar el JOption Pane. .show meshes dialog. Ahora vamos a digitar servidor en línea, que es el mensaje que le informará al usuario que el servidor se ha conectado a partir del puerto 5000. Vamos a seguir digitando. Recuerden que en la clase pasada habíamos programado un chat, pero en esa ocasión estábamos utilizando la consola para verificar los datos y enviar los mensajes. En esta ocasión vamos a trabajar directamente con ventanas y frame, lo que va a hacer que nuestra aplicación se parezca mucho más a una verdadera aplicación que utiliza otros tipos de opciones para comunicarse, así como lo vemos de pronto en Messenger y otras aplicaciones así. Entonces vamos a efectuar la comunicación con el cliente a partir del comando accept. Y otra vez vamos a utilizar el JOption Pane para informarle al cliente que ya existe una comunicación como tal entre el cliente y el servidor. Ok, muy bien, ya tenemos nuestro sistema. Entonces vamos a comenzar a digitar algunas variables o a crear objetos que nos van a ayudar a realizar esa configuración para que el cliente y el servidor puedan seguir comunicándose de manera eficaz.
Entonces vamos a comenzar primero con la variable entrada. Y vamos a decir que entrada será igual a la palabra reservada new, que estamos diciendo que estamos creando un objeto de tipo buffer reader, y dentro de ese objeto estamos creando otro objeto que será un input stream dialog. Hemos creado el primer objeto de tipo que será la variable que se estará guardado en la variable entrada. Vamos a crear otro objeto partiendo de la variable salida, también con la palabra reservada new. Vamos a decir que este es de data output stream. Data output stream. Y para esta ocasión vamos a decir que la variable cliente, que tiene un objeto buffer reader, va a recibir un get output stream. Y por último vamos a crear un do while. Esto lo podríamos hacer también con un for, o podríamos hacerlo con un switch. Cualquiera de esos elementos nos podrían servir también, pero en esta ocasión vamos a utilizar, habíamos utilizado un while, en este caso vamos a utilizar un do, un while sin el do, para que podamos estar observando que se puede hacer de varias formas. Entonces vamos a decir que esto se va a ejecutar hasta que la variable, hasta que se digite un mensaje en blanco. Entonces vamos a decir que llegó es igual a entrada punto readline. Pero a partir de este momento recuerden que estamos trabajando con un frame. Entonces a ese frame le vamos a comenzar a agregar como tal campos de texto. Entonces vamos a crear un campo de texto con el JTextField y vamos a decirle que se va a llamar JTX, y vamos a crear un campo de texto. Y le vamos a decir que va a recibir todo lo que venga de la variable llegó, y le vamos a dar unos parámetros de la amplitud de la cual va a ser nuestro campo de texto. Listo, ya tenemos nuestro campo de texto. Vamos a seguir a ese campo de texto que es JTX. Le vamos a decir que tiene un setLine. Esta variable setLineWrap nos va a ayudar a que nuestro texto no se salga de las dimensiones de la ventana que vamos a estar utilizando. Entonces vamos a seguir y vamos a decir que setWrap style word nos va a ayudar a ponerle
un estilo diferente a nuestro texto. Y por último vamos a declarar un objeto de tipo JScroll. Este objeto va a ser de tipo JScroll Paint, y le vamos a decir que se va a llamar scroll. Listo, entonces ya como tal hemos creado nuestro campo de texto que se va a ver reflejado en nuestro JFrame. Ahora tenemos que comenzar a pulir esa ventana que va a salir, o la ventana que vamos a estar observando con este campo de texto. Entonces recuerden que en la primera parte de nuestro programa habíamos declarado una ventana un objeto de tipo ventana y le habíamos dado como nombre mi chat. Habíamos dicho que esa ventana tendría un set layout y además se abriría por default. Entonces, para esa ventana, aquí donde tenemos el while, ya le hemos ingresado un text area o un campo de texto que se verá dentro de esa ventana, pero vamos a seguir trabajando sobre la ventana que hemos creado. Y para eso vamos a decir que el contenido vamos a comenzar a adicionar todos esos el JText Area y sus componentes que hemos desarrollado anteriormente. Entonces vamos a decir que el scroll se visualizará dentro de la ventana y además va a ser de tipo border layout.center. Eso quiere decir que nuestra ventana va a tener un borde y ese borde va a estar en el centro. Entonces vamos a seguir haciendo la programación. Vamos a comenzar a adicionar ese borde que vamos a estar observando. Con el método add comenzamos a adicionar todo lo que vamos a necesitar. Ya hemos adicionado el borde, vamos a adicionar también este método path. Es muy importante, esto me está confirmando que todos esos métodos que estoy digitando, ese JText Area que acabé de programar, se verá reflejado como tal en mi ventana. Y por último vamos a decir que es visible. Podemos utilizar la palabra o el método setVisible, está haciendo que mi ventana dentro de este método sea visible. Lo podemos poner como verdadero o en otras ocasiones lo podríamos utilizar como falso. En esa ocasión nuestra ventana no sería visible, no la podrían observar. Entonces con esto estamos diciendo que la ventana será visible. Vamos a poner en la variable salida, vamos a decir que está recibiendo el método, llegó, la variable llegó, y nos va a validar cuál es el tamaño de esa variable como tal. Entonces vamos a salir del while y vamos a utilizar un JOption Paint. Importante para informar, cuando el usuario ha salido del while es porque ya terminó de enviar mensajes. Entonces vamos a mandar un mensaje que diga por consola: ya terminó de enviar. Y con eso lo que vamos a hacer ahora es cerrar todas las variables que hemos abierto. Muy importante esto, no las podríamos dejar abiertas
porque podría generar conflictos en mi programa. Entonces vamos a cerrar la variable cliente. Vamos a cerrar la variable yo. Y con eso hemos finalizado. Ya tenemos programado nuestro servidor como tal. Aquí me aparece un error. Vamos a ver de qué se trata. Ok, input stream dialog. Listo, aquí hay un error, no es dialog, sino reader. Sería input stream reader. Sí, así está bien. Entonces ya con esto hemos finalizado nuestro programa servidor. Hemos cambiado de utilizar consola a estar utilizando ahora ventanas y campos de texto. Entonces vamos a comenzar con la programación de nuestro cliente como tal. Para ello vamos a crear una nueva clase. Esta clase la vamos a llamar cliente. La vamos a dar por nombre cliente. Entonces vamos a comenzar directamente con la programación de esa nueva clase. Y vamos a utilizar prácticamente las mismas librerías que utilizamos en la clase servidor. Las variables van a ser un poco diferentes. Aquí tendremos una variable de tipo socket y le vamos a dar por nombre yo y le vamos a declarar como nula. En el servidor habíamos declarado una variable de tipo server socket. Y vamos a decir o declarar una variable de tipo writer. Y le vamos a dar por nombre al servidor. Vamos a declarar otra variable de tipo buffer reader y también otra de data output. Y para esto vamos a copiar y pegar y simplemente vamos a cambiar los nombres. Esta acá se va a llamar del teclado. Estos nombres nos ayudarán a identificar mejor cómo funciona nuestro programa. Ok, ya tenemos nuestras variables creadas como tal. Entonces vamos a proceder a realizar la conexión entre el servidor y el cliente. Vamos a crear un try catch. Y dentro de ese try catch vamos a comenzar a programar. Vamos a crear un nuevo objeto. Ese objeto va a ser de tipo socket. Y recuerden que nos estábamos conectando por el puerto 5000, si no estoy mal. Pero en este caso vamos a conectarnos por el puerto 5000, pero además vamos a mandarle otro parámetro al cliente. Vamos a decir que se va a conectar por medio del localhost, ya que estamos trabajando de forma local. Si estuviéramos trabajando de pronto en dos computadores separados físicamente, tendríamos en este caso que digitar dentro de esta posición el por medio del puerto 5000. Vamos a seguir trabajando. Vamos a cerrar este cache. Este cache lo vamos a utilizar para la conexión, para verificar el error que se pueda estar presentando. Ok, ya tenemos nuestro cache. Entonces comencemos a trabajar con el JOption Paint. Para eso voy a copiar desde acá el servidor
mismo que había digitado. Vamos a mandarle un mensaje que nos informe sobre los errores que se hayan podido presentar. Listo, ya tenemos nuestro try catch como tal y vamos a seguir haciendo la programación de las variables que se van a comunicar directamente. Para esto vamos a hacer algo muy sencillo. Ya tenemos la programación de estas variables, ya lo habíamos hecho desde la aplicación servidor que habíamos ejecutado. Vamos a copiar estos textos. Vamos a decir que al servidor, la variable al servidor, va a crear un objeto de tipo new printWriter. Y va a recibir como parámetro la variable yo. Y vamos a borrar todo lo que hay dentro de ese while, porque vamos a comenzar a programar desde cero. Vamos a decir dentro de ese while system.out.print, donde el usuario va a digitar. Vamos a decir que todo lo que llegue del teclado lo vamos a leer con nuestra variable que se llama del teclado a través del método readLine. Además de eso, con la variable al servidor vamos a decirle que va a imprimir todo lo que llegue de la variable teclado. Y con esto vamos a cerrar nuestro while. Cuando el usuario haya terminado de digitar, vamos a mandar un mensaje que le informe que ya terminó de enviar. Y vamos a cerrar todas nuestras variables. Todas esas variables que hemos venido utilizando las vamos a cerrar de inmediato. Del servidor lo vamos a cerrar punto close. Aquí me aparece un error. Vamos a crear esa variable de tipo teclado, de tipo string, perdón, se va a llamar tecleado. Ok. Todas esas aplicaciones o todas esas variables del servidor lo vamos a cerrar, del tecleado también lo vamos
a cerrar. Y también vamos a cerrar la variable al servidor. Y la variable yo también la vamos a cerrar. Ok, ya tenemos nuestro programa como tal. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a ejecutar nuestro programa para ver su correcto funcionamiento. Vamos a ejecutar primeramente nuestra aplicación servidor, ya que se debe habilitar el puerto para que el cliente se deba comunicar. Vamos a correr primeramente el servidor. Y observen que ahora no estamos utilizando la consola como tal, sino que estamos utilizando un mensaje a través de una ventana que nos está informando que el servidor está en línea. Excelente. Vamos a darle a aceptar y vamos a proceder a correr ahora el cliente. Y nos ha llegado dos mensajes. El primero dice que la conexión se ha establecido. El otro nos está informando que ya se conectó el cliente. O sea, hay una conexión, una relación entre el cliente y el servidor. Vamos a comenzar a cerrar y vamos a escribir nuestro primer mensaje. Le vamos a decir: hola, ¿cómo estás? Inmediatamente estamos observando que aparece ese mensaje en mi campo de texto. Este es mi frame. Estamos viendo que tenemos también un borde, pero también tenemos un campo de texto en blanco donde podemos comenzar a digitar. Además tenemos las opciones de minimizar, maximizar y podemos también cerrar la ventana. Bueno, compañeros, hemos podido observar cómo funcionan las aplicaciones cliente-servidor desde el entorno de la programación y también cómo podemos introducir los sockets dentro de esas aplicaciones. Este tipo de aplicaciones nos podrían servir o podrían ser de gran ayuda cuando estamos en una red con computadores separados entre sí, pero igual necesitamos tener algún tipo de comunicación y no contamos con aplicaciones como Messenger o Facebook. Podrían servirnos o serían esencial para poder entablar alguna comunicación. Muchas gracias, mi nombre es Ronald Ramos y nos estaremos viendo prontamente.